Bien, entonces ahora continuando con el tema de ovogénesis, gametogénesis femenina, vamos a ver ahora el complemento del proceso celular de la célula germinal, o sea, de la ovogonia y todos los pasos por los que va pasando. ¿A qué me refiero? A que la célula germinal por sí misma, ella sola, no puede llevar a cabo el proceso de ovogénesis. Ella lleva a cabo el proceso de ovogénesis, pero sola no puede llevarla a cabo. ¿Me explico? Entonces, para poder realizar el proceso, entonces requiere de unas células que ya las vimos en el pasado. Ya las vimos cuando estábamos viendo diferenciación gonadal, en el caso del ovario, y vimos cómo se conformaba, cómo se formaba y cómo se conformaba un folículo ovárico. ¿Se acuerdan? ¿Esto qué significa? Que la célula germinal queda en el centro y rodeándola tenemos a las células de la granulosa, a las células de la teca interna y a las células de la teca externa. ¿Se acuerdan? Bien, entonces, para el correcto proceso de ovogénesis se requiere entonces su complemento, la foliculogénesis. En ese sentido ahora tenemos dos procesos paralelos. Entonces, un folículo, como lo veíamos ya hace tiempo, entonces está conformado en el centro, la ovogonia, rodeando a esta, las células de la granulosa, que también a veces reciben el nombre de células foliculares y son de origen epitelial. Más hacia afuera tenemos a las células de la teca interna, que son de origen conjuntivo, y hacia afuera a las células de la teca externa. ¿Qué decíamos de esta última teca? Que es una capa de células más fibrosa y menos celular. Ahora vamos a ver un esquema sobre esta estructura de la que les estoy hablando y va a quedar más claro. Pero entonces es importante ver el folículo muy de cerca, porque es esta estructura la que le va a proporcionar, entre otras, un lugar físico en donde está la célula germinal, va a proporcionarle el complemento metabólico y fisiológico que requiere la célula germinal, porque la célula germinal queda en el centro aislada del resto del organismo, incluso del ovario. Entonces es importante que veamos muy de cerca al folículo, y en el esquema que vamos a ver a continuación vamos a describir toda esta estructura, ¿de acuerdo? Entonces pasamos a al siguiente esquema, por favor. Bien, entonces ahora en este esquema vamos a ver muy de cerca la estructura del folículo ovárico. En el centro siempre va a quedar la célula germinal, que puede ser desde una ovogonia, ¿se acuerdan? En el desarrollo intrauterino, pero esa ovogonia prontamente, muy rápidamente, se convierte en ovocito primario. Entonces, esta célula que queda en el centro siempre va a ser la germinal. Por afuera de ella está esta capa de células, a ver si me siguen, que estoy señalando ahora, que forman un continuo. La está rodeando a la célula germinal. Esa es la capa de células de la granulosa, es la primera capa que rodea a la germinal. Por afuera de la capa de las células de la granulosa vamos a encontrar las células de la teca interna, y no está esquematizado aquí, pero tiene que venir acá afuera la capa de células de la teca externa. Bien, vean que las células de la granulosa, que son estas, emiten una serie de procesos celulares que van hacia la célula germinal, pero la célula germinal también emite una serie de microvellosidades que intentan alcanzar a las células de la granulosa, de tal manera que se están interrelacionando en esta zona. En esta zona entonces queda una nueva estructura que antes no existía, pero ahora ya existe. Si la alcanzan a ver, es esta estructura que ahora estoy señalando. Los primeros investigadores vieron en el microscopio
que alrededor de la célula germinal y por debajo de la granulosa había una zona que parecía que tenía como pelitos, como pelos. ¿Cómo se le llamó a esta zona a partir de esta imagen? Zona pelúcida. Entonces, esta que está aquí, que estoy señalando ahora, es la zona pelúcida. Pero la zona pelúcida es aparte también de las microvellosidades y de los procesos celulares, hay una matriz extracelular. Entonces es una zona como gelatinosa. ¿Lo ven? Y aquí está ZP, se refiere a zona pelúcida, y entonces las interrelaciones que se establecen son de varios tipos. Hay desmosomas, semidesmosomas, tight junctions, hay muchos tipos de uniones celulares que permiten la interrelación fisiológica y metabólica entre las dos células. Entonces, ¿qué está pasando con el folículo que rodea a la célula germinal? Fíjense, chicos, es un sitio físico donde estar para las células germinales. Por lo tanto, las células de origen epitelial y que son las granulosas se convierten en células sustentaculares. Van a estar alimentando a la célula germinal, ya que ésta está aislada del resto de la estructura del ovario y de los vasos sanguíneos. Entonces, todos los alimentos van a llegar a través de las células de la granulosa. Son nutrimentales o nutricias. Van a estar recogiendo los desechos metabólicos de la célula germinal. En ese sentido, y otras funciones más que tiene, ¿a qué se parece dentro de la espermatogénesis? A las células de Sertoli, ¿cierto? Entonces, las células de la granulosa son homólogas a las células de Sertoli. Bueno, ahora en el siguiente esquema vamos a ver cuál es el avance de un folículo a través del tiempo. Ya vimos de cerca cómo se conforma un folículo. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de la foliculogénesis, ¿de acuerdo? Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Bien, entonces aquí tenemos un esquema que nos habla del proceso de foliculogénesis. El proceso de foliculogénesis entonces se refiere al hecho de que de 19, 18 o 20 folículos son reclutados más o menos cada 28 días en el ovario de una mujer que está en la madurez reproductiva. Entonces, este proceso completo, que es el de maduración de un folículo hasta llegar al folículo de Graf o folículo maduro, lo van a comenzar de 18 a 20 folículos que están al interior del ovario, pero solo uno va a llegar a ser maduro. ¿Eso qué significa? Que los 19 restantes se quedaron en algún momento de la maduración o del proceso. Estos 19 o 18 restantes se dice que sufren el proceso de atresia folicular. Entonces, de 18 a 20 son reclutados, ¿de acuerdo? Pero solo uno termina el proceso. ¿Qué pasó con los 19 restantes? Que entraron en apoptosis, muerte celular programada. Y a eso en particular se le conoce como atresia folicular. Pero, ¿qué función tendría el estar reclutando 20 folículos y madurar solo uno? La principal función de las células de la granulosa y de la teca, entre las dos, es estar produciendo estrógenos. Entonces, un solo folículo no puede producir todos los estrógenos necesarios para el metabolismo y fisiológico reproductivos necesarios. Por eso, los 19 restantes, aunque entran en atresia folicular, también están produciendo su propia estrógeno. Entonces, no madura, no llega hasta el estado de folículo de Graf, no maduran,
pero sí contribuyen a la maduración de este folículo. Este folículo también se le conoce como el folículo dominante. ¿Dominante por qué? Respecto de los 19 restantes. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces aquí tendríamos pues de cerca la estructura de un folículo de Graf o folículo maduro. Este es un folículo a término. ¿Esto qué significa? Que muy pronto este folículo va a expulsar a su célula germinal. ¿Cómo se le llama al proceso de expulsión de este ovocito? Evidentemente, ovulación. Entonces, para que se lleve a cabo la ovulación, tiene que romperse la pared del folículo, pero también la pared del ovario. Y en ese momento va a salir expulsado el ovocito, y a eso se le conoce como ovulación. Y esto va a pasar cada 28 días con un folículo. Este folículo fue madurado en uno de los dos ovarios, tal vez el izquierdo. Y dentro de 28 días va a ser expulsado el ovocito madurado del folículo derecho, de tal manera que los ovarios se van alternando. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo el proceso de foliculogénesis nos habla de que el folículo va siendo transformado física, morfológicamente. ¿Por qué? Porque primero hay una capa de células de la granulosa que rodean al ovocito, pero luego va a ir proliferando el número de capas de células. ¿Se dan cuenta? Estas capas de células de la granulosa se van separando y este espacio que queda se va llenando de un líquido que se conoce como líquido folicular, y el espacio que se forma se le conoce como antro folicular. Y vean cómo siempre va a quedar una primera capa de células de la granulosa que van a rodear al ovocito. Esta primera capa de células de la granulosa se conoce como corona radiada. Entonces, ¿qué tenemos? El ovocito, la corona radiada, el antro que se llena de líquido o líquido folicular, continúa por acá afuera las capas de célula de la granulosa. Esta línea negra se conoce como membrana granulosa, que no es otra cosa más que una membrana basal. Una membrana basal que hace separar células de origen epitelial de células de origen conjuntivo. Entonces tenemos el epitelio, la membrana basal y las células de origen conjuntivo. ¿Quiénes son las de conjuntivo? Las células de la teca interna y las células de la teca externa. Entonces, todo va proliferando y el ovocito va ganando tamaño. Entonces, vean este folículo que es el maduro de Graf y compárenlo con este. Evidentemente hay mucha diferencia. Estos son folículos primordiales, primario, secundario, terciario. En el terciario se ve por primera vez la aparición del antro, folículo intermedio y folículo maduro. Entonces, a todo el proceso se le conoce como foliculogénesis, y es el encargado de alimentar fisiológica, metabólicamente al ovocito y madurarlo. Bueno, pero este es solo un esquema. En el siguiente, por favor, vean, esto es como en realidad se ve un folículo a término. Vean el tamaño del antro. Por supuesto está lleno de líquido folicular. Entonces aquí estaría el ovocito, la corona radiada. ¿Por qué la necesidad de que crezca tanto el antro y que por lo tanto se acumule tanto líquido folicular? Pues porque va a crecer la presión interna del folículo para que cuando se rompa el folículo y la pared del ovario salga disparado, salga con una velocidad que se requiere, porque el ovocito tiene que alcanzar el oviducto para que no caiga ahí al lado del ovario. Entonces tiene que salir disparado en la cavidad celómica y tiene que alcanzar el infundíbulo del oviducto.
Por esa razón crece demasiado y se llena de líquido folicular para aumentar la presión. ¿Ok? Entonces, repasen este esquema, muchachos, por favor, e intenten en este momento, detengan la imagen y intenten reconocer 8 estructuras que conforman el folículo de Graf, el folículo maduro. ¿Sí? Es un reto. Entonces, detengan la imagen y reconozcan aquí 8 estructuras del folículo de Graf. ¿De acuerdo? En este esquema, entonces, vean lo que estamos hablando. Se está llevando a cabo en este momento la expulsión del ovocito maduro. ¿De dónde se expulsó? Del folículo ovárico maduro, por lo tanto, este es el folículo de Graf. Sale expulsado, ¿hacia dónde? Pues hacia el celoma, pero no cae en el celoma, porque hay unas estructuras del oviducto que se encargan de atraparlo y de crear ciertas corrientes de líquido que lo van a introducir en el oviducto. Entonces, estas estructuras digitiformes y que todo el tiempo están moviéndose, van a reconocer el sitio próximo donde se lleve a cabo una ovulación. En este caso, aquí se desplazan hacia este sitio y van a crear corrientes para que el ovocito sea introducido al oviducto. Bueno, estas estructuras que estoy señalando ahora, estas y estas, tienen el nombre de fimbrias. Y se encargan, como les decía, de capturar al ovocito y procurar que no caiga en el celoma, sino más bien que vaya hacia el interior del ovocito. Y en la siguiente, por favor, un esquema pues a colores y tridimensional que nos habla del proceso de foliculogénesis. Miren, desde que son folículos primordiales, primarios, secundarios, terciarios, aquí está la presencia del antro, el folículo de Graf y el momento de la ovulación. La estructura que queda del folículo ya maduro, pero que ya expulsó al ovocito, se transforma en esto, miren, en una estructura de color amarillo. ¿Cómo le llamaríamos a esto? Corpus luteum o cuerpo lúteo. Entonces el cuerpo lúteo también tiene una funcionalidad. Entonces no pierdan de vista que es la misma estructura que antes fue el folículo, pero este cuerpo del folículo no fue expulsado, este permaneció. El que fue expulsado fue el ovocito. Bueno, el que permanece, ahora que era el folículo anterior, se transforma en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y ahora va a secretar, sintetizar y secretar progesterona. Entonces, hasta aquí sintetizaba y secretaba estrógenos. Aquí ahora va a secretar progesterona. Entonces, el cuerpo lúteo también tiene su propio tiempo de vida y su propio ciclo de vida. Alcanza un máximo de desarrollo, que es este, es cuando más progesterona se produce, pero si no hay un embarazo, si no hay fecundación y no se implanta el cigoto, entonces entra en regresión esta estructura y se convierte en esto, en un cuerpo blanco o corpus albicans. Y al final, esta estructura también entra en regresión y prácticamente desaparece, dejando al final una pequeña muestrita de que ahí hubo un folículo que maduró, que expulsó su ovocito, que se transformó en cuerpo lúteo o amarillo, llegó a su máximo desarrollo, entró en regresión, se volvió cuerpo blanco y al final queda esto que estoy señalando ahora, que se conoce como cicatrícula. Entonces hay cierto número de cicatrículas sobre la superficie del ovario. ¿De qué nos habla? Pues del número de ciclos foliculares que ya se cumplieron en una mujer.
¿De acuerdo? Ahora, entonces estamos viendo de cerca la estructura de un ovario. ¿Qué tenemos? Una estructura periférica o cortical y la parte medular ricamente vascularizada. Entonces, los folículos ováricos se acomodan preferentemente hacia la periferia del ovario. Pero hay algo que quiero hacer notar. Los folículos no se mueven dentro del ovario. Esto solamente es didáctico. Donde se encuentra el folículo, ahí termina el desarrollo y ahí se lleva a cabo la ovulación. Entonces, no se confundan con este esquema. Este esquema es meramente didáctico. El folículo, cuando llega a su máximo desarrollo, ovula en el sitio en el que se encuentra. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, entonces espero que haya quedado clara la explicación del proceso de ovogénesis y foliculogénesis. Entonces estos dos son el complemento del proceso de gametogénesis femenina. Y así ya vimos la gametogénesis masculina, que es la espermatogénesis, la gametogénesis femenina, que es la ovogénesis, y hasta aquí vamos a dejarle con gametogénesis. Faltaría vitelogénesis, pero eso se los voy a encargar aparte en la tarea que les haga llegar por correo electrónico. Entonces, repasen los videos todas las veces que sea necesario, pero quiero que queden claros los conceptos. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video. Gracias.